Gracias. Buenas noches a cada uno. Alina también llegó, ya estoy viendo que hay muchas que se han contactado. Muy bien, empezaremos el día de hoy. Y un anuncio que me hace... Buenas noches, Alina. Un anuncio que me hacen acá desde la dirección es que tenemos todavía hoy día nuestra clase el día viernes y el siguiente miércoles. El siguiente miércoles será nuestra última clase que tengamos, nuestra última vez, es el miércoles por si acaso. Pero les decía, el próximo miércoles 11 de julio será nuestra última clase y la estoy planteando de la siguiente manera. Porque como tienen que presentarme un trabajo final en ensayo, me gustaría que ustedes puedan tener una presentación breve de entre 5 a 5 minutos más o menos en promedio cada uno, para que me puedan explicar los elementos de su avance de trabajo final, para que podamos ver algunos detalles juntos y poder apoyarles. Entonces la clase final, la clase en la siguiente semana va a estar en este modelo. Tal vez algún comentario o alguna pregunta. La sesión va a estar dedicada a ustedes. Ustedes son los protagonistas la próximo miércoles, y van a presentar su avance del trabajo final. Y vamos a hablar, a hacer una retroalimentación, también apoyarles tal vez en el trabajo, para que tengan un trabajo bien sólido como producto final de este módulo. Y a modo de... va a ser el próximo miércoles 11. Y la presentación... Como recuperatorio. ¿Perdón? Sí, es recuperatorio. Como... Sí. Ah, ya, gracias, Riffen. Gracias, muy amable. Uno tiene que hacer su presentación de su trabajo final, digamos un trabajo prefinal que llamemos, porque todavía van a haber algunas observaciones, algunas cosas, y para lo cual ustedes podrán preparar el material que gusten, y cada uno va a tener máximo hasta 5 minutos para su exposición. Entonces, vayan preparando, tienen una semana para preparar su trabajo prefinal el próximo miércoles. Muy bien. Si no hay más comentarios o preguntas. Muy bien. Una consultita. El trabajo final es, tenemos que hacer un ensayo sobre lo que es la justicia restaurativa, ¿verdad? Ahí hay unos cuadros que tenemos que basarnos en esos cuadros que son como principios, más o menos, o una orientación de lo que es la justicia restaurativa y la función que más o menos cumple el psicólogo, ¿no? En lo que es el trabajo con la comunidad. Eso nosotros ya tenemos que ir avanzando y tenemos que subirlo hasta el día domingo, que es la fecha que, si no me equivoco, y posteriormente hasta el día miércoles de la próxima semana, como recuperatorio, tendríamos que dar una defensa oral a través de este canal para poder cumplir con el trabajo, es lo que le estoy entendiendo. Gustavo, muy bien que has tocado este punto. Voy a hacer la aclaración y por favor quisiera que tomen nota y consideren este aspecto. En realidad terminamos las clases el día 11, ¿sí? El día 11 todos tienen que presentarme su trabajo prefinal. ¿Por qué llamo prefinal? Porque todavía no va a ser un final. Tendrán pues hasta el día viernes 13, para presentarme, subir su trabajo final, ¿no?, a la plataforma, porque estamos terminando el 11 y les estamos dando 2 días más para que el viernes 13 presenten todos el trabajo final, ¿sí? Pero el 11 ya tienen que tener todo su avance hecho y presentarlo, ¿sí? Para mí lo importante es que ustedes y yo podamos tener esa retroalimentación, ¿sí? Ahora el trabajo, si bien consiste en un ensayo, ustedes van a presentarme con los parámetros que tengan para el ensayo, pero lo importante en contenido es que ustedes puedan hacer un análisis desde la justicia restaurativa en el abordaje a la víctima, porque van a ver que hoy día vamos a ver aspectos bien legales y bien jurídicos de la justicia tradicional en la ruta crítica y también los protocolos que se tiene con la víctima. Sin embargo, la misión de este módulo es que podamos considerar elementos, además de la justicia tradicional que se enfoca en el caso, elementos de la justicia restaurativa, que no necesariamente está en esa pequeña hoja que está ahí, es una hoja, un resumen,
pero hay elementos que les he pasado, bastante material, que habla de la justicia restaurativa, ¿sí? Entonces, espero que esté claro. Si hay alguna pregunta, por favor, es el momento de hacerlo. Una consultita, recién me acabo de ingresar a la plataforma, a la videoconferencia. Quisiera por favor brevemente que me pueda indicar para cuándo es el foro 4 y el trabajo final. Tengo entendido que es para el día viernes 13. El foro 4, ¿para cuándo sería, doctora, por favor? El foro es para el viernes o para el domingo, o sea, como siempre. El foro no hay problema, no se cambia la fecha. El trabajo final, sí. Por eso, otra vez, reitero, el foro no hay ninguna modificación en fechas. La clase recuperatoria, vamos a terminar clases el día miércoles 11 de julio. En esa fecha, todos hacen la presentación de su trabajo. 5 minutos máximo cada uno. Con la retroalimentación, con ese feedback que exista en esa clase, el día viernes 13 me tienen que enviar su trabajo ya final, ¿sí? Ese es el único cambio. En el tema de foro se mantiene todo normal. Muchas gracias. Está bien. Muy bien, empezaremos ahora. Y bueno, hoy día estoy emocionada porque justo acabo de venir de un evento donde se están vulnerando los derechos y demás, y hay mucha gente, instituciones que trabajan diría, aspectos prosociales, evitando la victimización. Otra vez, lo más importante que se va a aprender en todo este módulo es la mirada hacia la víctima. Si bien existen casos y en el nivel jurídico se debe respetar la ley, la norma se debe seguir, debemos siempre tener la mente abierta a poder velar por la gente que es víctima. Y vamos a ver que parte de esto está aquí, ¿no? Entonces, en Santa Cruz se ha trabajado ese documento que titula Determinantes de la Violencia Sexual contra niñas, niños y adolescentes, y lo ha ido trabajando CEPAT el año 2014-2015. ¿Sí? Otra vez voy a hacer un breve resumen, una reseñita. Estos datos que se han obtenido son producto de investigaciones, abordajes y también compilaciones desde el 2012 hasta el 2014, inclusive principios de 2015. Y este producto lo han sacado en el 2016. Algunos determinantes contra la violencia que ellos han identificado en el departamento de Santa Cruz están aquí mencionados. Como inicio, podemos tener un marco teórico que ellos se basan en la ley, en la nueva ley que ha sido promulgada, ¿no? El Código Niño Adolescente, pero también aparte del tema normativo, ellos están trabajando la problemática de la violencia sexual contra el niño y niña adolescente con un diagnóstico en los determinantes y los factores de riesgo, así como los factores de riesgo familiar, educativo y otros. Y en la parte 3 ellos hablan bastante de eso, cómo se debería abordar desde las instituciones, cómo interinstitucionalmente también se debería abordar a la víctima, ¿no? Porque a veces a la víctima se la deja en un tema judicial donde por cansancio, agotamiento de tiempos y dineros, lo va dejando. Y eso es la idea, ¿no? De velar interinstitucionalmente este proceder, este proceso, este camino largo, a veces que toca a la víctima recorrer. Entonces vamos a empezar. Aquí a manera de presentación, CEPAT y a la mano de UNICEF han trabajado estos datos, y también ellos van diciendo que lo que las defensorías de la niñez aquí han jugado un rol bien importante, porque los datos que se han obtenido de esta institución han sido cruciales para entender no solamente el proceder, sino también cómo la ley, la 548, debe aplicarse, ¿sí? Y aquí en el marco normativo, marco teórico de la violencia, se está trabajando justamente, se está abordando el Código Niña y Niño Adolescente y la Ley 548, donde tipifica, ¿no?, la violencia en diferentes tipos,
física, psicológica, sexual, que ya la hemos revisado, la violencia sexual comercial, y aquí hay una distinción que ya la hacen, ¿no? Si bien hablan de violencia sexual, también se habla de violencia sexual comercial, ¿sí? Y que hay pues, elementos que se deben de poner en claro, que estos elementos como la violencia sexual comercial, se habla de pornografía, de actos de pornografía, de actos de trabajo. Bueno, muchos dicen, no está bien el nombre de trabajo, pero de actividad sexual en los niños, y mucho menos no se considera el término de prostitución infantil, porque no va. Hablan también de la trata de personas, que la trata de personas en la violencia sexual comercial es uno de los elementos que se va a considerar bastante. El embarazo forzado, matrimonio servil y otras formas, ¿no? En el marco normativo ya ellos se adhieren y nos recuerdan los protocolos que se han firmado, así como las convenciones a las cuales estamos adscritos, velando siempre el bien, el interés del niño, de la niña y del adolescente. Uno de los más importantes, no más importantes, pero uno de los que siempre sobresale más es el programa de acción de Beijing, ¿no? De la Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, que tiene los principios de derechos humanos como nosotros también, pero que estos están puestos más vigentes y más visibilizados. Justamente hablando de la pornografía infantil, un dato que hace 3 días salió en La Paz fue que se ha detectado la ruta de la gente que produce pero también distribuye pornografía infantil en La Paz y en el Alto, ¿no? Y cada vez es un dato que nos debe llamar la atención a los psicólogos, y si no tienen tema para hacer su tesis, aquí les lanzo uno para que vayan pensando, vayan analizando. Es que solamente en el tema de la pornografía infantil se sanciona tal vez a los que producen, a los que venden pornografía, pero no se sanciona a los consumidores, ¿no? Y la mirada debe ser de ambas partes también. Ya muchas veces los hombres, sobre todo los consumidores de pornografía infantil, no tienen ningún tipo de sanción. Entonces este mercado va a existir y demanda, ¿no? Es interesante de analizar esto. La norma, a ver, eso es a nivel internacional. Dentro de la normativa nacional, ellos están trabajando con algunas partes, con algunos artículos, con algunas leyes que van a ir en pro los niños, niñas y adolescentes. Y aquí pueden leer ya detalles en este documento, donde nos dicen, ¿no?, que la ley, la 548, el código niño, niño, adolescente, tiene una diferente visión, este nuevo, ¿no? Porque el antiguo, si bien también tenían elementos rescatables, aquí es donde de alguna manera condiciona, obliga y determina que las instituciones tienen que ser agentes activos para abordar esos temas en contra, digamos, los efectos que puedan tener negativos los niños, niñas, adolescentes, preservando siempre su bienestar, ¿no? En adelante ellos hablan que existen normas nacionales que sancionan esos delitos contra la integridad sexual, y ellos hablan del Código de Procedimiento Penal. Uno de los acápites de ellos habla de que los servidores deben y tienen la obligación de denunciar estos delitos de violencia sexual, ¿no?, para que los niños, niñas y adolescentes puedan gozar de pleno ejercicio de sus derechos y no ser vulnerados. También habla de la protección legal de niños, niños y adolescentes, de la ley de protección, la 2033, de delitos contra la libertad sexual, dentro de los cuales hay figuras penales, ¿no?, y penas también que están introducidas acá, como la violación, que indica el uso de violencia física o la intimidación con acceso carnal, anal o vaginal, incluso con objetos. Esto es algo interesante de analizar. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas y adolescentes a veces creemos que un acto de violación, vamos a poner entre comillas porque lo digo otros tipos también, según la edad, tiene que ser siempre con el genital masculino, pero aquí también se está tomando en cuenta otros objetos, y la violación de niño, niña, adolescente, en definición anterior, tiene que tener menos de 14 años para que la pena también se agrave, y ahí va haciendo otra división, ya según los agravantes, si el hecho se produjera trauma psicológico,
¿no? En caso de que el autor sea familiar, educador, custodio, jefe, si interviene más de una persona o si se usaron armas mortales, además hubo condiciones vejatorias o degradantes, si la víctima muere, se tipifica como asesinato, ¿no? Aquí es importante notar dos aspectos. El primer aspecto, se habla de que en el caso de que el autor sea familiar, educador o conocido, custodio o jefe, ¿no? Es importante ver que en el tema de violencia sexual, el efecto o el impacto que va a haber en la víctima cuando es una persona conocida, alguien de confianza, es mayor, ¿no? Por eso aquí también nos habla de que si sea alguien conocido, va a ser un agravante. Aquí tenemos un trabajo por hacer los psicólogos, ¿no? Que se dice, cuando se produce grave trauma psicológico, y aquí habría que evaluar el trauma cuando se ha producido este hecho como agravante. El abuso deshonesto o abuso sexual, cuando las circunstancias y los medios señalados en los artículos 308 se realizan actos sexuales no constitutivos de penetración o acceso carnal, que se aplicarán las agravantes de niño, niña, adolescente, como agravante, ¿no?, en el abuso deshonesto, y la corrupción de menores también habla a cualquier niño, niña, adolescente menor de 18 años, ¿no?, que corrompiera o ayudara a que se efectúe este delito. Además, la corrupción agravada, si la víctima es menor de 14 años con propósitos de lucro, y si hay en este caso engaño, violencia, intimidación, coerción, otros, aunque esto es en casos de violencia sexual. En violencia sexual, como en casos de incesto, se ha visto que hay otro elemento además, que es el tema de la romantización o, no sé, romantización cuando es algo, o también seducción, ¿no? Porque los proxenetas y con manera de captar a las víctimas buscan la seducción, y en el tema de los incestos con los padrinos, tíos y demás, también se ha visto ese tema de seducción hacia la víctima, ¿no? Pero que están ellos, de manera general, no lo ponen. Más adelante se presenta aquí una foto donde están atendiendo la Fiscalía Especializada de Víctimas de Atención, ¿no? La FEVAP está atendiendo a una persona. ¿Qué opinan de esta fotografía? ¿Qué les mueve? ¿Qué les dice? ¿Qué les hace desde la mirada psicológica? Claudia, perdón, me gustaría participar. Claro, adelante. Aló. Bueno, entendemos de que es un espacio que es la FEVAP, ¿no? La Fiscalía. Sí. Pero yo creo, para empezar, hay una limitante. Está con un escritorio, una computadora, y eso ya limita, digamos, una entrevista como para trabajar o intervenir en este tipo de problemáticas, ¿no? Eso es lo primero la primera impresión que tengo, ¿no? Es muy impersonal y más bien tendría que ser más cercana, si vale el término, ¿no? Claramente tienes una muy buena mirada, una mirada muy objetiva además hacia la víctima, Marcelo, porque ese escritorio para víctimas, niños, niñas y adolescentes es totalmente devastador en términos de que, otra vez, aquí chocamos con algo y hemos discutido en el buen sentido con los estudiantes del presencial, porque ellos dicen, pero así es como está y nosotros no podemos cambiar, es un fiscal, nosotros no lo podemos cambiar. Es cierto, hay cosas establecidas ciertamente, pero que todavía dentro lo establecido podemos nosotros hacer cambios o modificaciones o tener un espacio diferencial, porque la mirada tiene que ser siempre hacia la víctima, ¿no? No debería ser una mirada tan rígida y sobre todo tan rígida, ¿no? A la hora de atender, de abordar a la víctima. Imagínense, niño, niña, adolescente, hasta la manera en que está puesta. Mira, el sillón nos dice mucho, ¿no? Hay una silla donde está la persona de espaldas y el sillón donde, pues, que está la fiscal. No son elementos que, pues,
deben pasar por un análisis, no solamente desde la manera en cómo estamos, sino también lo que la gente percibe cuando vamos, ¿no? Cuando nosotros vamos a la fiscalía y vemos un escritorio así, lo que nosotros percibimos puede muchas veces alterar nuestro discurso o hasta dónde va nuestro discurso también. Entonces son elementos que hay que considerar. Gracias por tu intervención, Marcelo. Más adelante vamos a retomar, hablar del proxenetismo, la trata de personas, la violencia sexual comercial. Y aquí es un elemento donde yo me voy a parar, porque dice quien pagar el dinero en especie directamente a una niña, niño o adolescente para satisfacer deseos sexuales será sancionado con la privación de libertad de 8 a 12 años. Esta privación de libertad se agravará a 2/3 cuando la víctima sea niño menor de 14 años o que tenga discapacidad física, mental o como consecuencia del hecho de la víctima quedar embarazada. No, aquí está el Código Penal que también nos sanciona esto, y hay el elemento clave para mí que además de violencia sexual comercial está trabajando como el tema del incesto. El incesto casa con muchos elementos de la violencia sexual comercial en términos de impacto psicológico, ¿sí? Muy bien. Y a largo plazo, por si acaso, a largo plazo, no solo a corto plazo, a largo plazo. Ya la ley 548 de niño, niña, adolescente nos da a entender que existe un anhelo, un deseo de la reducción y eliminación de la violencia a esta población. Sin embargo, más adelante nos dicen algunos elementos que debemos trabajar para que esto pueda ser efectivo. Y además, si bien es niño, niña, adolescente, las adolescentes mujeres, las mujeres jóvenes en este caso, también estarían amparadas por la ley 348, que es para la ley que garantiza la vida libre de violencia y reconoce que existen 16 formas de violencia en el ámbito penal, ¿sí? Unas que se pueden evidenciar con más facilidad que otras desde el ámbito jurídico, pero que de alguna manera todas tendrán un cierto nivel de impacto en la vida de estas mujeres. Muy bien, más adelante vamos a irnos a los datos estadísticos en la segunda parte, y aquí hablábamos de estadísticas, ¿no? Marcelo, tú estás ahí. Marcelo, ¿puedes leer esta parte, por favor? En la actualidad, actualmente en Bolivia. Actualmente en Bolivia casi el 50% de la población total es menor de 25 años. En ese contexto, 8 de cada 10 niños, niñas, adolescentes sufren algún tipo de violencia en espacios primarios, en su familia, escuela y con grupo de pares. Muy bien. La violencia sexual. Te voy a ir cortando, ¿ya? Muy bien. Entonces, ajá. Miren, la 25 años, 50%, somos un país joven, no sé, con una población muy joven, y de 8 de cada 10 niños, niñas, adolescentes sufren violencia, algún tipo de esas 16 tipos de violencia, dentro de ambientes donde está gente conocida, gente de alguna manera donde existen lazos. ¿No? Es una estadística muy preocupante. Y vamos a saltarnos, no porque sea menos, sino por el tema siempre factor tiempo, vamos a saltar a la siguiente, al tercer párrafo, donde nos indica los medios de comunicación. Los medios de comunicación informan que 5 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres sufren violencia sexual. El 70% de estos casos ocurren antes de la pubertad. Del total de casos de violencia sexual reportados en 2014, el 80% se concentra en el eje troncal del país, que involucra a los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Interesante estas estadísticas. En general, lo que me llama la atención, que está basado en medios de comunicación, pero si vamos a estar acá, tenemos unos datos donde podemos corroborar en esta parte la fuente, ¿sí? Dice 5 de cada 10 mujeres. Hay otras estadísticas a nivel latinoamericano que se manejan, donde estos
estos datos son mayores. Dice 8 o 7 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia sexual. Habría que corroborar esos datos con UNICEF, la UNPA y demás para ver cuán lejos o cuán cerca estamos de esta estadística, ¿sí? En siguiente párrafo dice, de los casos de violencia sexual, el 41%, otra vez el 41%, corresponden a víctimas menores de 10 años. ¡Wow! Es un dato tremendo. Y el 29% a víctimas menores de 15 años y un 19% a víctimas menores de 18 años. En total, el 89% son víctimas mujeres y un 11% hombres. No sé, aquí no nos explica claramente los criterios por los cuales se ha diferenciado estas edades, ¿no? ¿Por qué 10 años? ¿Por qué 15 años? ¿Por qué 18 años? En el estudio que yo he podido realizar sobre la violencia sexual y violencia sexual comercial, yo he dividido el grupo de 0 a 12 años y de 12 años, y habiendo un caso inclusive de 11, bueno, en realidad sería de 11 años hasta los 18, por el tema de los cambios biológicos y el inicio de la adolescencia, ¿no? Yo he dividido así y con esos criterios, y los datos eran muy parecidos, aunque esto, el 41% menores de 10 años es un dato que alarma. Por lo que quiere decir que nuestros niñas están en muy alto riesgo, ¿sí? También la Defensoría del Pueblo afirma que el 65% de los casos de violencia sexual, el autor no tiene un vínculo familiar con la víctima, pero sí es una persona conocida o próxima, ¿sí? Como vecino, amigo, profesor, novio, etcétera, etcétera, mientras que el padre o padrastro es el responsable en el 16% de los casos. Es otro dato que hay que cruzarlo con datos que se tienen en las diferentes instituciones como Fiscalía, el DNA y demás. Acá voy a ir. Solo el 0,5% de las denuncias llega a una sentencia en el caso de violencia sexual. En el caso de Santa Cruz, ¿no? En La Paz, como les había dicho, 0,1% de las denuncias llega a una sentencia, después de 6 a 8 años de proceso o juicio que dura esto, ¿sí? En Santa Cruz los datos son más positivos, si se quiere, ¿no? El resto de los casos no avanza por factores endógenos y exógenos, ¿sí? Factores, por ejemplo, dinero, el tema de seguir el proceso legal, el tema familiar, porque la familia se siente amedrentada, o porque simplemente han decidido velar por el resarcimiento económico, ¿sí? En muchos de los casos las víctimas solicitan este resarcimiento económico a la otra parte contraria y con eso no siguen más el caso, ¿no? Porque piensan que con esto, tal vez con ayuda terapéutica o de otro tipo, pueda salir la víctima. El 90% de las audiencias conclusivas y el 65% de las audiencias de juicio en casos de violencia sexual se suspende. Siempre se suspenden las audiencias, por eso tanto tiempo en todo este proceso, donde las víctimas realmente, aparte de ser revictimizadas, las víctimas no van a culminar con todo este proceso, lo van a dejar en el camino. Y el 0,2% de las víctimas de violaciones recibe terapia especializada y apoyo psicológico. ¿Se imaginan este dato? Alarmante también. No sé cómo será en otros departamentos, pero no creo que suba. Yo creo que tal vez va a tender a bajar este porcentaje. Sí, doctora, buenas noches. Le habla Juan Carlos de Potosí. Juan Carlos, buenas noches. Un aporte, sí, sin duda alguna los datos estadísticos asombran, ¿no? Y aún me llama la atención el hecho de que no tomamos en cuenta lo que son las cifras negras. Sabemos que en todo fenómeno existen cifras negras, más cuando se muestran con estadísticas. Y además de que la información oficial y la información real. Mire, las víctimas pasan del 80%, hay datos que de verdad llaman la atención. Ahora, si sumamos las cifras negras, vamos a llegar casi al 100%, ¿no? Por distintos casos que estos hechos o estos delitos no se conocen, no son tomados en cuenta por las estadísticas. Entonces, al tomar las cifras negras, vamos a quizá llegar al 100%. Eso me asombra de sobremanera.
Aquí, sí, gracias por tu aporte, Juan Carlos. Realmente estás en lo cierto y yo más sorprendida, velando, o sea, yo soy como una viajera constante en todo nuestro territorio. Acabo de llegar de Coro Coro, provincia de Pacas, he estado estos días allá. Y la visión cultural sobre la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes pasa por la invisibilidad, pasa por una aceptación, ¿no? Vemos que hay jovencitas de 12, 13 años que han sido robadas y culturalmente se acepta el robo, ¿no? Le han robado, ¿no? Y como tú dices, esas cifras negras nos ponen también en una posición donde si bien tenemos que, estamos sujetos y obligados en el tema jurídico y legal a hacer las cosas que la ley nos dice y que se deben hacer, pero otra vez la visión tradicional de justicia en nuestro país es de velar el caso, que el caso no se caiga, que la estadística siga aumentando. Hay más denuncias de violencia sexual, hay más denuncias por esto, pero ¿cuántos llegan a una sentencia? Están viendo las cifras y como les decía yo, en La Paz 30 son los hombres con sentencia por delitos de violación, o sea, delitos sexuales básicamente. Cuando hay un N números que se han denunciado o el IDIF ha atendido, los médicos forenses, y hay otro N número de casos que jamás van a llegar a la denuncia, ¿no? Y que el impacto, el daño en la víctima está ahí. Y no, a veces nosotros somos tal vez, no sé si es la palabra adecuada, somos más tolerantes, estamos tolerando estos números que cada vez son mayores. Ahora mi pregunta de examen, les digo yo, ¿no? Pero ¿cuál es la tendencia a nivel Bolivia, a nivel La Paz, Cochabamba, Sucre, Potosí, Oruro? ¿Cuál es la tendencia de su región, de su departamento? ¿Estas cifras van a mejorar? ¿Por qué sí, por qué no? Es un debate que hay que cuestionarnos y yo y muchos tal vez compartirán la idea conmigo que no, que esto va a ir empeorando por dos factores. El primer factor es la familia. Como estructura básica, la familia ahora inclusive no hablan de compromiso, la pareja no habla de compromiso, no se comprometen, es más, no se habla de matrimonio, se hablan de estar juntos, tener hijos, pero aún así, si las cosas van bien, siguen juntos, pues si las cosas van mal, pues no se separan, y esa desestructuración y roles, funciones que debe cumplir cada miembro de la familia está siendo totalmente distorsionado en este sistema. Uno, y el otro es que la tolerancia a la violencia cada vez es más distorsionada por nosotros mismos, aceptada, ¿no? Entonces, yo creo que son elementos, de repente existen otros más que yo no soy pesimista, pero sé que este tema de violencia, el tema de violencia sexual va a ir aumentando, porque la gente con más tecnología también no existe una respuesta que se pueda dar, ¿no? Muchos decían estos programas que tiene CIES y otras instituciones, ¿por qué no evitan entonces los embarazos adolescentes, ¿no? Es porque no, la información, aunque esté a mano, a un clic de nosotros, no nos ayuda, porque tiene que pasar no solamente desde la mirada informativa, sino desde la mirada vivencial, y no solamente desde lo físico, biológico, sino desde un abordaje hasta espiritual, si quieren, de la sexualidad. Pero muy bien, vamos a continuar, si no me voy a quedar hablando mucho de esto, y el tema es ver este documento. Perdón, Claudia, si me permites, voy a intentar ser sintético en mi participación. Desde mi punto de vista y profesional, lo que hay que hacer es primero, bueno, yo entiendo esta problemática como algo estructural, ¿cierto? Que tiene que ver con el Estado y la sociedad. Sin embargo, desde la perspectiva profesional y desde mi experiencia en la práctica, yo creo que hay que, primero, desentrabar lo que es el cuello de botella de orden legal, porque eso genera desistimientos, etcétera, etcétera. Después las instituciones deberían encargarse de hacer un trabajo preventivo, pero de tercer nivel. ¿Qué implica tercer nivel? Porque máximo las instituciones llegan a un segundo nivel, ¿no es cierto? O sea,
talleres, etcétera, etcétera, que en realidad no llegan a hacer impacto, ¿no es cierto? Y tercero, yo pienso que los centros de atención terapéutica deberían promulgarse. Ahora, no estoy buscando pega, Claudia, ¿no es cierto? Pero deberían ampliarse porque en verdad es un espacio de recuperación bastante favorable, digamos, ¿no es cierto? Es así, en síntesis, me gustaría hablar más, pero sé que estamos con el tiempo limitado, digamos. Así es como yo lo percibo. Ahora, obviamente, esta es una problemática que venimos arrastrando años de años, ¿no es cierto? Sin embargo, yo creo que una perspectiva profesional, una mirada profesional aporta al cambio también. Gracias, Claudia. Claro que sí, claro que sí. Lo que nosotros a veces no nos damos cuenta, el poder que tenemos nosotros como psicólogos de manera individual y mucho más de manera colectiva, les digo, aquí hay un ejemplo, ¿no? La hipersexualización que se da en los famosos, en las niñas, con los famosos desfiles de modas, mis chiquititas y demás, ha pasado por una visión de una psicóloga, por ejemplo, María Inés Salazar, y lo voy a decir claramente, ¿no? Con su grupo Sinergia y otros más, han trabajado y han hablado y han conceptuado y han puesto en un alto, digamos, a que se pueda seguir tolerando ese tipo de prácticas en niñas, ¿sí? Ahora la alcaldía ha lanzado ciertas medidas contra esto, ¿no? O sea, les ha prohibido la alcaldía que se puedan haber eventos de este tipo donde se pueda hipersexualizar a las niñas, ¿no? Inclusive se les está prohibiendo ahora en las unidades educativas que se les puedan pintar en exceso, ¿no? Si que la niña no gusta ser pintada para bailar o presentarse en algunas cosas, festivales y demás que ya vienen por si acaso, entonces a la niña se le va a considerar esos datos, ¿no? Y además que esto ha nacido de la mirada de nosotros, de otra compañera, de otra colega, ¿no? Entonces nosotros podemos, es un ejemplito de poder que podríamos hacer, de lo que podíamos trabajar juntos. Yo creo que en este tema y en otros temas como el tema que podamos decir, estos efectos, impactos o daños psicológicos tiene la víctima y que no solamente se debería sancionar a la víctima, sino también se debería sancionar al consumidor en el caso de la pornografía, ¿sí? En el caso de la pornografía infantil, ¿no? Entonces, hay que trabajar esto y hay que trabajarlo juntos. Pero la mirada del Estado, la mirada que se tiene de los gobiernos, no solamente de este gobierno y los anteriores también, o los que vendrán también, no pasa por el bienestar social, el bienestar de la persona, del ser humano, pasa por otros elementos que están casados con sus líneas políticas de acción. Por eso es importante también que como psicólogos a futuro y como instituciones se pueda hacer incidencia política. Eso es lo que se quisiera a nivel macro. Pero con las víctimas nosotros debemos siempre ver que ellas, si las dejamos solas en el ámbito judicial, cumpliendo la norma, la ley, el código, el artículo, etcétera, no va a pasar nada, porque eso es lo que las estadísticas dicen, no pasa nada. Más bien lo que debemos hacer es brindar espacios, trabajar más con nosotros de repente en temas de preparación, capacitación, conocimientos, experiencias, para dar respuestas a esta problemática que realmente lastima, y no solamente nos lastima como seres humanos, sino como seres vivientes, porque creo que somos la única especie, raza o no sé qué se podría decir, que nos hacemos tanto daño, ¿no? Pero las estadísticas siguen y suman. Voy a continuar que en la gestión 2014, aquí estamos hablando de la FELCB, solo de la FELCB, no está tomando otros, la Fiscalía, la Policía y otras instancias, 549 denuncias de trata y tráfico en el país. Si estuviera por ahí Yoko y otros, pueden tal vez corroborar estos datos y ver que estos números todavía son mínimos, ¿no? Que existen muchos más. En el caso de violencia sexual, se ve en los casos de 639, ¿no? Pero hay datos que están igual escondidos, que no se los visibilizan. Para el diagnóstico institucional, ¿qué han hecho ellos? Básicamente lo que han hecho es
consideran los factores de riesgo. Los factores de riesgo aquí se están tomando a nivel personal y están ahí, ¿no? Como la falta de educación sexual, niños, niñas y adolescentes. Y esto es claro, hay que trabajar empoderando a los niños desde que puedan empezar a caminar, a hablar, a entender, ¿no? Yo soy también, estoy trabajando con un grupo en una maestría con profesoras de nivel inicial y ellas muchas veces dicen, pero ¿qué se puede hacer? Hay que enseñar desde el niño pequeñito, desde el papá, tal vez el primer hijito que tienen, desde su primogénito, primogénita, a trabajar con los padres y con los niñitos, ¿no? Decir que hay partes, conocer el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Hay partes de nuestro cuerpo que sí se tocan y hay partes que no se tocan. Hay partes sociales como hay partes que son muy personales de nosotros, ya que entrenarles en todo esto. La falta de educación sexual y el tema de la sexualidad pasa no solamente por el tema biológico, sino también pasa y se debería abordar, los programas deberían abordar temas emocionales, psicológicos, hasta espirituales de la sexualidad. Cosa que... Perdón, licenciada. Claro. ¿Quién habla? Creo que también Juan Carlos Fuertes de Potosí. Juan Carlos, continúa. Gracias. Las muestras de cariño intrafamiliar también, el hecho de que muchos papás están acostumbrados a besar a sus niñas, a sus niños en la boca. Sí. En la boca. Entonces, ese tipo de muestras de cariño también deberían de tomarse en cuenta, porque a la larga estas muestras de cariño también vienen traen este tipo de fenómeno o están dentro del fenómeno y se vuelven víctimas, ¿no? Entonces, ese tipo de muestras de cariño y otras también que son análogas a eso. Perfecto. En Colombia, me hace recuerdo que hay una campaña bien fuerte contra eso, ¿no? Si me quieres, bésame en las mejillas o algo así se llama. Estas campañas que están promoviendo, no más besitos en la boca, aunque seas mi papá, mi mamita, etcétera, o mi hermanito, no. Hay lugares que son específicos para cierto tipo de que producen sensaciones, ¿no? Son estimulantes además. Entonces, cada lugar, cada parte del organismo de nuestro cuerpo tiene una función y esto hay que trabajar con los niños. Y en el tema de la sexualidad, todavía yo considero que aquí en Bolivia se trabaja elementos de la biología, pero no aspectos relacionados a lo emocional y mucho menos aspectos que habla hasta de lo espiritual. Y hablo de lo espiritual siempre porque a veces la sexualidad anda casado de estos elementos que a la final van a traer todo un desequilibrio en el sistema que vayamos a tener. Después, sí, adelante. Disculpe, ¿puedo participar? Claro, adelante, me encanta que participen, que me interrumpan, que me pregunten, que me contradigan, eso me encanta a mí. Adelante. Contradecir, más bien quiero aportar. Claro, adelante. No, siga. Toda la razón. Adelante. Trabajo, Penny, lamentablemente, he trabajado ahí en la vida, he trabajado. Uno de los factores de riesgo a nivel social, que repercute mucho en lo psicológico, pues lamentablemente es la pobreza, la falta de oportunidades para una vida digna, la falta de oportunidades de educación, ¿no? El hacinamiento en los hogares, el consumo de sustancias, el divorcio de lo que usted había hablado anteriormente en las clases. Sí, son elementos que van a, tal vez... El consumo de sustancias, también el riesgo de suicidios en los adolescentes, en las mujeres, al no ser escuchadas, al no ser oídas, a no poder comunicar y no tener una persona accesible de confianza. Incluso los psicólogos tenemos una tarifa y muchas veces la gente piensa o las personas piensan que acudir a un psicólogo también es un prejuicio, ¿no? Que los psicólogos solamente atendemos a los locos. Ese es otro prejuicio. Entonces, el riesgo para la gente, para ti, lo que he podido observar también es el ámbito económico, ¿no? El ámbito económico, te cuento que en el ámbito económico es cierto hasta cierto punto,
Es cierto hasta cierto punto, pero el ámbito económico nunca va a ser un factor de riesgo así crucial, porque hay familias pobres donde esto no va a ocurrir, no hay casos de violencia sexual, ni incestos, ni nada. Sin embargo, vamos a analizar otros elementos además, pero yo me comprometo, y me he olvidado, y nadie me lo ha recordado, no les he enviado mi investigación que he hecho a ustedes para que los puedan analizar, pero lo voy a hacer el día viernes, ¿ya? Entonces, algo que llama la atención a nivel personal es la tendencia a la sumisión. Entonces, hay que tener cuidado con esto, porque a veces la gente, las personas muy sumisas, es porque algo pasa. Hay que tener mucho cuidado con la sumisión. Cuando alguien es muy, muy obediente, muy sumiso, a todos dice sí y demás, algo nos dice. Entonces hay que tener cuidado, además de todos los otros elementos que se vayan a mencionar en este momento, o algunos que ya hemos mencionado también. Otra vez esta imagen que causa, y esto es la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz, ¿no? Entonces, otra vez los escritorios, los uniformes que se están dando acá, la percepción de la víctima hacia este entorno. Aunque nos veamos en esta situación, siempre hay manera de modificar este ambiente para poder tener una atención y podamos tener una mirada con la persona, con el niño, con la niña, cara a cara, ¿no? Y al mismo nivel de ellos. Más adelante sí hay fotos más bonitas, vamos a ver imágenes más bonitas, pero a nivel familiar, de los factores de riesgo son las situaciones de violencia que está dándose en la familia. Bueno, licenciada. Ricardo, buenas noches. Buenas noches. Quisiera dar un comentario, un aporte. Adelante. Uno de los factores de riesgo que se ha podido identificar aquí en Riberalta, en el Beni, uno, bueno, es el factor familiar, ¿no? El hecho de que hay muchas familias monoparentales, ¿no? O sea, usted mencionaba las crisis en la familia, la desintegración familiar, eso por un lado, y encadenadamente con eso va también el tema de la dinámica laboral que tienen muchas familias aquí en Riberalta con el tema de la zafra y la castaña, la almendra, las beneficiadoras, ¿no? Donde las madres generalmente se ausentan de su casa, de su hogar, para ir a trabajar a muy tempranas horas de la mañana a las beneficiadoras, ¿no? Es decir, que ellas madrugan prácticamente a las 4 o 5 de la mañana y, bueno, y dejan en total vulnerabilidad a los niños, a las niñas, en compañía de familiares, en este caso padrastros, tíos, abuelos, etcétera, etcétera. Y se ha dado en muchos casos que en este lapso de tiempo donde ellos se ausentan durante muchas horas a estas beneficiadoras, se han suscitado, ¿no?, muchos casos de delitos sexuales, niños, niñas, adolescentes. Entonces, es un factor de riesgo bien marcado aquí que se ha dado, que se está dando con el tema de delitos sexuales, vuelvo a repetir, ¿no? Y por otro lado también lo que usted menciona, ¿no? La vulnerabilidad se acentúa, la sumisión, la dependencia, muchas veces emocional y económica también que tienen las madres, las víctimas directamente también, para que ellas estén propensas, ¿no?, a tener delitos sexuales desde abusos, estupro, qué sé yo, violación, tentativa de violación y todos los delitos, ¿no? Entonces, ese es un factor familiar. También se dan los otros factores, ¿no?, los individuales también, los sociales, y bueno, es una problemática aquí bastante casos de delitos sexuales que han dado en este pasado mes, y bueno, es el factor, ¿no?, como le digo, estructural de la familia, la carencia también de las madres, los niveles de instrucción de los padres, no abordan, digamos, temáticas, o no saben cómo abordar a temáticas de educación sexual, de autocuidado. Entonces, eso era, licenciada. Muchas gracias por tu aporte, muchas gracias. Está bien caliente, vamos a esperar un rato. Es cierto,
Lo que tú dices es cierto y son varios factores a diferentes niveles que se van abordando o que deberíamos abordar, entender cada región, lo que tú planteas, la zafra y demás, es algo que debería llamarnos la atención no solamente como psicólogos, sino como instituciones que se debe trabajar en el abordaje y la prevención de la violencia sexual. Uno de los lugares donde se ha tenido más éxito son las unidades educativas, ¿no? Puede trabajar. Y se tiene que trabajar no solamente desde una institución, sino se trabaja interinstitucionalmente, promoviendo y también nosotros aportando desde nuestra posición de psicólogos. En adelante vamos a ver a nivel comunidad, sociedad, la ausencia y estrategia de programas de prevención de la violencia sexual, ¿no? Lo que tú decías anteriormente es vital. No hay a veces programas o estrategias para prevenir esto. Aquí en La Paz estamos avanzando de a poco, pero sin embargo hay otras comunidades, hay distritos donde no se está avanzando en ese tema. A nivel comunidad, sociedad, el tema de la ausencia de los servicios y programas públicos de atención terapéuticas permanentes que cuidado con la cama. Estén trabajando desde la justicia, ¿no? Y también el tema de la retardación de justicia. Muchos de los procesos a nivel judicial no prosperan, no progresan. Y hay mucha retardación. Es algo que es evidente. Todos lo podemos evidenciar en cualquier rincón de nuestro país en que nos encontremos. Hay otros indicadores, sin embargo, que nos están diciendo cómo debemos detectar esta violencia. Y aquí nos pone esta tabla. No me voy a hablar de los aspectos físicos, voy a hablar un poco de los aspectos emocionales y educativos. El tema de la tristeza y todo lo que hemos hablado anteriormente están presentes, ¿no? Y podemos tal vez resaltar uno o algún otro, pero están presentes los aspectos emocionales como el temor a la expresión sexual y otros que están relacionados justamente por el daño que ellos han ocurrido. En el tema ya educativo, es ahí donde vamos a trabajar de la mano con los programas educativos en las comunidades que tengamos a nivel preventivo, porque trabajar en la prevención siempre va a ser mucho mejor que trabajar en el tema de abordaje terapéutico, ¿no? Y sin embargo, en el tema educativo, hay que trabajar con los líderes claves en el tema educativo, como los directores, los padres de la Junta de Padres de Familia y demás. Los indicadores para detectar la violencia sexual, aquí se nos pone a nivel emocional y conductual. A nivel emocional me llama la atención uno, son los problemas en la comunicación verbal y escrita. Otra vez esto casa con los elementos de las habilidades sociales que han sido dañadas y son dañadas en el caso de las víctimas. Y en el caso de los agresores son las habilidades que no han tenido desarrolladas de las relaciones sociales. Y posteriormente ya va a ser un análisis del departamento de Santa Cruz por sus diferentes provincias, pero ya la parte final de todos estos datos nos refiere que en el área urbana se dan más casos o se reportan más casos que en el área rural de esas provincias en Santa Cruz. Creo que es un factor general en todos nuestros departamentos, pero al final llegan a unos datos estadísticos de macro de Santa Cruz, y en Santa Cruz se va a detectar algunos elementos claves en no solamente el proceso de la denuncia, el acompañamiento que debería hacerse a la víctima, sino también a la fase 3, ¿no? O sea, cuando se tiene que hablar de resarcimiento de daño y todas estas formas. Entonces estoy yéndome rápido para ver las estadísticas finales macro de los casos atendidos, y es aquí donde yo me quiero enfocar. Si bien CEPAT está dando a conocer de Santa Cruz de los estudios que ha hecho del 2012 al 2014 en porcentajes, aquí vemos que este gráfico nos dice la relación con el agresor, el tipo de relación en porcentajes. Vemos las estadísticas, el padre, padrastro, familia cercana, conocido, vecino, enamorado u otros. Llama la atención en lo que está en rojo y que son los otros, pero que también tienen algún vínculo con la víctima, y el padrastro, el conocido
y también el enamorado. El enamorado tiene el 17%, ¿no? Entonces, otra vez aquí viene a resaltar la teoría casada con la práctica, cuando el impacto emocional, psicológico que va a tener a largo plazo cuando el agresor ha sido una persona conocida o con algún vínculo emocional es de relevancia. En adelante hablábamos de los casos que ha tenido CEPAT y a nivel educativo, juntas vecinales, juntas escolares, formación de docentes y demás. Y si vemos las estadísticas frías de CEPAT, ¿cuántos casos han atendido por rango de edad? Entonces, de 2012, 13, 14 hasta mayo del 2015, vemos y sumamos que no pasan ni siquiera, pues, son total de rangos de 491 casos atendidos, no pasan ni 500 casos. Sin embargo, la atención que se ha dado a estas personas puede marcar la diferencia a estas casi 500 personas, ¿no? Y es ahí de donde debe dirigirse nuestra mirada, considerando el bienestar o la recuperación de ellos o ellas. En la parte 3, ya finalizando esta presentación, están los principales determinantes de la violencia sexual. Sí, en niño, niña, adolescente, y aquí se habla del entorno, de la oferta y de la demanda. Uno, el entorno que se refiere al macrosistema que va a involucrar todos los sectores de coordinación que se... Perdón, Claudia, mil disculpas, pero creo que es importante la participación y no en una posición de defensa de CEPAT. Pero como tú sabes, Claudia, soy uno de los fundadores de lo que antes se llamaban los CATs. Sí, sí. El problema para que lo que tú planteabas anteriormente tiene que ver nuevamente con el cuello de botella, ¿no? Es decir, al parecer las fiscalías, principalmente las fiscalías, que es entidad de investigación, como que no quieren entender lo importante que es enviar a la víctima incluso antes de iniciar procesos, ¿no es cierto? Y entonces ahí se limita las posibilidades de trabajar resarcimiento y restablecimiento emocional, cuando hablamos de víctima, obviamente. Sí, ¿no? Marcelo, y para todos. Una cosa es la mirada legal, jurídica que se tenga del abordaje a la víctima, porque el fiscal o el administrador de justicia y muchos de los trabajadores con ese enfoque van a preservar y van a siempre estar velando el caso, ¿no? Que no se les caiga el caso, que exista la evidencia suficiente, el argumento necesario para poder continuar y que no se les caiga el caso, ¿no? Sin embargo, esto no siempre está ligado a la mirada de la víctima. ¿Por qué? Las instituciones que trabajan en pro la víctima, la mirada es diferente. No tienen que estar argumentando el caso o viendo, velando que el caso llegue que prosiga el caso y que el fiscal tengamos un caso más en su haber, ¿no? Sin embargo, a veces no casa porque no están juntos, las miradas no están juntas. ¿Por qué? Porque tienen diferentes intereses. Y la mirada forense del abordaje a la víctima o lo que se llama victimología debe ser siempre la mirada de prosocial hacia la víctima, aunque el caso no se caiga, aunque el caso caiga muchas veces, ¿sí? Pero esto es difícil institucionalmente. Aquí en La Paz ya no se trabaja con Munas en Cuyaquita, por ejemplo. Los fiscales del Ato no refieren casos de Munas en Cuyaquita, porque Munas en Cuyaquita tiene un enfoque diferente, que es restaurativo, de abordaje de la víctima, ¿no? De violencia sexual comercial, cosa que los fiscales pues dicen no nos sirve, ¿no? Entonces ahí otra vez es una división interna entre los dos, pero que como forenses debemos tener las dos miradas, una la jurídica y otra también la de la clínica forense, porque nuestra madre es la clínica de los forenses, entonces la mirada hacia la víctima como ser humano. Algo que quería opinar, ¿no? Es efectivamente lo que tú tienes toda la razón, ¿no? La mirada de un fiscal, por ejemplo, con la mirada de un psicólogo es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, yo choco mucho con todos los fiscales
pese a que trabajo en la misma fiscalía, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque uno puede estar mandando a terapia, haciendo los informes, sugiriendo terapia, sugiriendo lo que sea para la víctima o que vayan a un refugio, ¿no? Pero lastimosamente algunos fiscales no hacen caso a las recomendaciones o sugerencias que nosotros podemos dar, ¿no? Porque como tú dices, lo que más les interesa es que su caso no se caiga. Ya no les interesa si la víctima está bien o está mal, porque eso nos tiran, como decir, la pelotita a nosotras, ¿no? Y que nosotros somos los que tenemos que ver qué hacemos con esta víctima. Es cierto, es cierto. Pero ¿cómo hacemos para trabajar y hacer una incidencia para que nuestra voz sea escuchada? No solamente como una servidora, tú en este caso de la Fiscalía, pero también todas las otras instituciones debemos poner y hacer redes internas de psicólogos para trabajar en una sola orientación, en una sola voz, porque a veces es fácil decir, y como ayer había un debate interesante en nuestro grupo de presencial, decía, pero no, entonces eso no me sirve porque entonces me pueden hasta despedir si no hago caso de estas cosas, ¿no? Sí, tenemos que tener la mirada jurídica, pero más importante es tener la visión humana del ser humano. Sí, de la misión de psicólogos, la visión que nadie más la va a tener dentro de un ambiente tan jurídico. Y es un desafío que que nos hemos metido en este ámbito, pues tenemos que trabajar día a día. Gracias por tu intervención. Vamos a continuar con esto. Quizás Otra vez. Muy bien, Gustavo. una intervención pequeña más. No sé que digo un poco, pero me encanta pasar clases con ustedes. Quería aportar lo que manifiesta aquí. Yo, justamente hoy día, a un abogado, no voy a decir su nombre, nada, mejor dicho, un abogado, le digo, nosotros los psicólogos, prácticamente, somos más abogados que ustedes, prácticamente. Así, hacemos regir la ley, nos basamos en el comportamiento. Ese era mi aporte, licenciada. Perfecto. No sé si me he entendido, que nosotros tenemos que trabajar como abogados más que los abogados. Sí, no, aunque no es nuestro llamado, pero tenemos que estar pues velando esto. Muy bien, gracias. Ya, bueno, ya... Licenciada, yo quiero hacer, no un aporte, sino contar algo de lo que yo vivo día a día desde el punto de vista de la victimología. Evidentemente, hay que hacer una revisión, pues, de nuestras leyes también, porque usted decía que las estadísticas son a veces bien alarmantes de las denuncias que hay que no están en relación a las sentencias. Entonces, ¿qué pasa en todo ese proceso? Evidentemente, las nuevas leyes, la concientización y la sensibilización de la sociedad ha hecho que las víctimas denuncien un hecho ilícito. Sin embargo, cuando se está en ese proceso judicial, lamentablemente, y digo lamentablemente, hay pues leyes y normas, incluso tratados internacionales, que en lugar de beneficiar a la víctima, pues benefician al agresor. Tal es el caso del derecho al silencio, que está pactado internacionalmente, que no hay manera de hacerle hablar al presunto agresor. Y ahí la víctima realmente queda revictimizada, porque el presunto autor lo único que hace es decir, me acojo al derecho al silencio, y el proceso se cae, o por lo menos se dilata un montón de tiempo. Entonces, frente a eso, aquí está la parte que no es humana de parte de las leyes, que no solo están en Bolivia, sino a nivel internacional. Existen otras leyes más incluso en nuestro país que no se le puede obligar incluso a la familia. La familia tiene el derecho de abstenerse al silencio también, hasta el 4º grado de consanguinidad y un montón de cosas más que victimizan más a la víctima. Entonces, ¿de qué humanismo se están hablando? ¿De qué sirve concientizar a las personas para que denuncien, para que avancen, cuando hay tratados internacionales y derechos constitucionales, es decir, que están por encima de cualquier otra ley, que benefician a los agresores? Entonces, ¿dónde están? Ese es mi aporte, licenciada. Gracias. Muchas gracias. Realmente lo que tú dices, lo que tú mencionas es valiosísimo, porque es cierto. ¿Y cuál es nuestra tarea entonces los psicólogos que trabajamos en el tema forense? Porque yo me pongo ahorita en los zapatos de un funcionaria del DNA, donde viene una persona, madre, dice, mi hijito me lo han gritado, me lo han pegado, me lo han hecho algo, ¿qué hago? Entonces tenemos, según la ley, hacer que esto se lleve a cabo una denuncia, pero también
hay que estar conscientes de que con la denuncia, sin verbal o escrita, simplemente así, esto no va a progresar. En el caso de violencia, por ejemplo, lo que no se puede evidenciar, sobre todo en el caso de violencia psicológica o emocional o física, aunque se pueda mostrar con un forense el daño que se ha causado físico al niño, a la niña o al adolescente, si no tienen conocimiento las personas que están dentro de este proceso de victimización, qué les va a pasar, cuál es la ruta, el camino largo que les toca por correr, y por medio, lo que tú decías, Verónica, el tema de que se atienden al silencio o hay otras tranzas internas como el tema de la corrupción, cuando la víctima, aparte de ser revictimizada, sale como la agresora y viceversa, ¿no? El agresor es la víctima de repente, nos debe poner tela de juicio el trabajo que vayamos a hacer y cómo lo vayamos a hacer. Desde mi experiencia que he trabajado en la fiscalía también, es decir a la víctima, es decir, esto es lo que va a suceder, darle elementos claros para que ella o él se enfrenten a ese proceso largo, tedioso, cansador que va a suceder, y que de repente también no ser muy optimista, decir que siempre va a salir todo bien a favor de ella, porque la realidad no es así. Pero muchas gracias por tu aporte. Otra vez nos hemos quedado cortos de tiempo y aquí hay unos compañeros me ha puesto algo muy interesante, Gustavo, que a veces pensamos, dice, a veces pienso metafóricamente que los psicólogos somos la voz que grita en el desierto, en un espacio jurídico, y que muchas veces no somos entendidos, y es cierto. A veces nosotros somos los únicos que estamos navegando contra corriente, pero debemos buscar y trabajar con aliados, interinstitucionalmente, entre nosotros como psicólogos, darnos la mano, que a veces en vez de formar grupos bien cohesionados somos rivales del uno con el otro, ¿no? Y donde la mirada del DNA no es la misma que la fiscalía, o el ley dijo esto, nos contradecimos entre nosotros, nos hacemos daño. Yo creo que ahí nos debilitamos, como no solo como psicólogos, sino como ciencia, porque nuestra voz no es escuchada ni respetada en los estratos judiciales. Pero si nosotros trabajáramos jalando para una misma dirección, yo creo que sí, todavía en los estratos judiciales sí nos escucharían o nos respetarían como psicólogos. Pero es una apreciación muy personal que tengo. Yo les agradezco este tiempo que hemos tenido de preguntas, de interacción, y lo que al final ya de ese documento habla, ¿no? Que los espacios son bien importantes, la demanda, la oferta y también la posición que la víctima tiene, ¿no? Si es una víctima mujer, si es una víctima joven o si es una víctima con educación, va a ser diferente. En un caso que yo recuerdo, una víctima, bueno, sucedió un hecho y este hecho muchas veces fue bien notorio, pero las víctimas no pudieron hacer nada más porque era el jefe quien denunciaba. Entonces ellas como trabajadoras de ese lugar tenían que hacer caso al jefe, ¿no? Y así suceden cosas que son a veces trágicas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo trabajo ya bastante tiempo en la Defensoría de la Niñez y se ve, ¿no?, que hay una dejadez de parte de todas las instancias, tanto a nivel nacional como también internacional. Ya desde la construcción de derechos de los niños, niñas y adolescentes ha pasado por etapas muy lamentables, ¿no? Empezando del nacimiento, digamos, de los derechos, como antes los mataban, los dejaban, los abandonaban, los utilizaban como objetos sexuales ya en la historia. Entonces, me parece muy interesante lo que en un momento decía, ¿no? Formar alianzas estratégicas, defendiendo lo que son sus derechos, ¿no? Generar políticas de prevención, diseñar metodologías específicas en prevención, como también hacer campañas de prevención, promover lo que es el autocuidado a los niños, lo que un compañero mencionaba, las cifras negras, ¿no? Como en provincia, en áreas rurales, por ejemplo, es muy lamentable. Yo he tenido algunos casos de provincia donde han tenido que gestionar con minibuses, han tenido que gestionar con vacas, con ganados, para de alguna manera criar los mismos subalcaldes, mismos municipios, tienen conocimiento de casos de violación, pero hacen caso omiso, ¿no? Entonces es muy importante lo que mencionaba, ¿no? Hacer alianzas estratégicas
una problemática, un problema que se tiene es la definición, digamos, del concepto de lo que es abuso sexual, porque no se manejan bien los términos. Es distinto en el término legal y también es distinto en el término psicológico, más aún en el término psicológico forense, ¿no? Entonces, hacer más investigación y, como decía, formar estrategias para prevenir estos casos de violencia. Entonces, gracias por tu aporte, Fabio. Y ciertamente cuando hablamos de poder, por eso les había puesto el trabajo a inicio de este módulo de Foucault, de Michel Foucault, acerca del ejercicio de poder. Cuando nosotros como psicólogos ejercemos poder de manera positiva, vamos a tener buenos frutos, pero cuando se habla de instancias de poder judicial, político, económico y demás, a veces nuestra voz es callada. Sin embargo, debemos seguir trabajando unidos en esta temática, ¿no? Y ojalá que ustedes y todos, yo me involucro en esto con ustedes, podamos hacer algo al respecto. Porque si pasamos esta maestría y otra vez volvemos a nuestro espacio laboral solitos y sin haber hecho un grupo de compañeros con un mismo fin, entonces no vamos a poder lograr estos objetivos que todos tenemos en común, poder trabajar con la mirada hacia la víctima. Entonces, ya saben, tenemos que trabajar fuerte y que no va a ser el único espacio de donde nos vamos a ver, espero, sino vamos a tener que interactuar y estar todavía unidos, independientemente del tema académico, porque lo académico viene y va. Hay temas más importantes como el tema del abordaje a las víctimas, que ese debe ser nuestro fin, nuestra mirada como forenses, que no solamente van a hacer evaluación, sino también que van a hacer intervención. Muy bien, dicho estas palabras, yo me despido de ustedes. Vayamos trabajando, tenemos leyendo el resto de ese documento que se tiene, lo podemos analizar, criticar en el día jueves con más detenimiento, y tenemos también el día jueves que trabajar la ruta interinstitucional que se tiene aquí en La Paz. Muchos tal vez ya, me animo a decir como Kyoko, ya lo conocen de pe a pa, sin embargo vamos a rescatar elementos importantes que vayamos a discutir y que van a ser parte de nuestro casito que tenemos esta semana, el casito de Patrick, ¿sí? Entonces, que tengan una buena noche, conmigo hasta el día viernes. Buenas noches, compañeros.